Buenas tardes, maestro Fernando del Paso. Muy buenas tardes. Es un honor para Proyecto Grado Cero estar conversando con usted en Guadalajara. Para mí también lo es. En el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, donde le han rendido un merecido homenaje. Muchas gracias. Y se están celebrando 25 años de aquellas noticias del Imperio. En efecto, para celebrar estos 25 años, el Fondo de Cultura Económica hizo una edición conmemorativa que tiene la particularidad maravillosa de, es un solo libro con 4 portadas distintas. Este es uno, esta es otra portada, esta es una tercera y esta es la cuarta. El diseño general fue el del ilustrador Alejandro Magallanes, pero también intervinieron un dibujante que se llama el doctor Alderete y Manuel Monroy. Yo estoy muy contento con esta edición. Un libro que es una joya por todo lo que representa. Pues supongo yo, no sé. ¿Qué le han parecido estos homenajes? Bueno, me han halagado mucho, por supuesto, ¿no? Claro que me halagan, me honran. Y bueno, para mí es el homenaje a mi Carlota, no a la Carlota que existió, de verdad, porque son dos cosas distintas, ¿no? Yo recojo el personaje histórico y lo recreo según mi fantasía. Guadalajara lo ha acogido como su casa. En Guadalajara me ha adoptado y yo me he adaptado y me han apapachado también mucho. ¿Y la Ciudad de México? Pues es la ciudad que más quiero en el mundo, a pesar de sus características un poco agresivas, pero yo nací ahí en la colonia Roma, en la calle de Orizaba 150. No podemos también olvidar su formación y su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, estudié el bachillerato en San Ildefonso, el bachillerato de Ciencias Biológicas. Ahí conocí a la que es mi esposa desde hace 55 años, Socorro, y quería yo ser médico, pero me di cuenta que no podía casarme y estudiar al mismo tiempo, entonces me fui a la escuela de economía, me interesaba mucho la economía, aparte de las ciencias biológicas, y a los 2 años yo estaba en publicidad, digamos, percibiendo el salario de un economista, entonces dejé la escuela de economía. 3 novelas nos ha entregado que son fundamentales, 4 son las de su obra, pero creo que con 3 sí. ha logrado apropiarse de México. Me refiero a José Trigo, El Palinuro de México y Noticias del Imperio. Pues no sé si apropiarme propiamente, sea propio decirlo, pero pues creo que demuestran mi gran amor por el país en que nací, sin patrioterismos. Hoy me embarga la tristeza porque este país está cayendo a pedazos. Hablaba de apropiarse porque creo que Fernando del Paso ha construido un imperio de palabras. Bueno, si usted lo llama así, pues le agradezco su elogio. El país, dice, se cae a pedazos. Sí. Y la literatura siempre es una puerta, una ventana de esperanza. Pues yo creo que sí, porque son las artes, es el lenguaje y el pensamiento, la distinción mayor que hay entre el hombre como animal y el resto de los animales, es la principal. Y con el lenguaje, pues la fantasía. Entonces yo creo que eso habrá de perdurar, de existir mientras exista el hombre y exista la esperanza. El hombre es un ser que imagina, pero también es un ser que recuerda. Bueno, la memoria es fundamental, claro. Ahí tiene usted a Marcel Proust con el En busca del tiempo perdido. Uno siempre, en cierto modo, anda en busca del tiempo perdido. O sea, el tiempo que se perdió y que ya no regresa nunca. ¿El lenguaje en su obra es un elemento de la sensualidad? Pues yo creo que sí, particularmente en José Trigo, donde me esmeré en enriquecer el libro con vocablos actuales, antiguos, españoles, castizos, nahuatlismos y aztequismos, mexicanismos urbanos, mexicanismos rurales y toda clase de dichos.
Entonces sí, tiene un aspecto muy lúdico de José Trigo. Pero también en los otros dos libros, nada más que ahí ya no me esmeré en jugar con el lenguaje, sino me esmeré en jugar con las imágenes. Maestro, pero también es usted un gran poeta. Bueno, soy poeta, no soy, sí, soy grande, pero soy poeta. Yo traigo aquí unos versos suyos. Tu carne niña, nada tienen de seda, no la tocó el relámpago. Sí, le gusta la frase. Bueno, pues qué bueno. Sí, yo creo que, bueno, publiqué en el Fondo de Cultura Económica un libro de poemas que se llama Poemas, y espero escribir un poco más de poesía. La poesía sigue siendo una búsqueda. La poesía, pues y la prosa también, todas son búsquedas, ¿no? Cuando uno se sienta a escribir, uno no sabe lo que va a encontrar, generalmente. Aunque hay ideas preconcebidas, a veces se rumian en la cabeza mucho tiempo, entonces escriben con mucha facilidad, pero no siempre sucede así. Uno a veces enfrenta la hoja en blanco y no sabe exactamente qué va a decir. Maestro del Paso, ¿continúa escribiendo? ¿Tiene algún proyecto así en puerta? Bueno, el año pasado, hace un año, se presentó en la feria el primero de 3 volúmenes de ensayos sobre el Islam y el judaísmo, bajo el título común de Bajo la sombra de la historia. El segundo volumen aparecerá, creo yo, en unos 3 o 4 meses, y para el tercer volumen necesito unos 2 años o 2 años y medio de vida y lucidez. Eso es a lo que estoy abocado de tiempo completo. También tiene una obra periodística importante, tiene unos tomos editados también por el Fondo de Cultura. Exactamente, ensayo y periodismo. Sí, yo me inicié en el periodismo en la ciudad de Londres, cuando, la verdad, me faltaba un poco de dinero para mi presupuesto familiar. Pasó por ahí Enrique Ramírez y Ramírez, que dirigía el Día, me ofreció colaborar, y ahí comencé a colaborar con un artículo semanal sobre los diversos aspectos culturales, libros que salían en Londres, alguna película, y sobre todo exposiciones y galerías, porque siempre me ha interesado mucho la pintura. Y cuando cayó Salvador Allende, los artículos ya tomaron un tinte político, y después pasé a Proceso, donde publiqué más de 80 artículos. Habla de la necesidad es el motor que impulsa la literatura también. Pues yo supongo que sí, yo necesito escribir, aunque me cuesta mucho trabajo, pero lo necesito hacerlo para vivir. Y en este terreno de la escritura está también el gran tema de la libertad, que es el tema del hombre. Pues sí, uno se toma muchas libertades, además. Y hay otras que se quieren conquistar. Sí, aunque no se sabe bien exactamente cuáles hasta que se han conquistado, creo yo. Volviendo a la idea de Noticias del Imperio, hay una Carlota muy viva, que sigue viva, que uno puede escuchar caminar aún incluso por el castillo de Chapultepec, cuando uno visita esa fortaleza. Sí. ¿Cómo llega ese amor por Carlota? Pues bueno, es que fue un tema que yo estudié muchísimo. Desde que yo era niño, y en la clase de historia me enteré que habíamos tenido un emperador rubio de barbas azules que nos habíamos echado al plato en Querétaro, y de que su mujer se había vuelto loca y había muerto hasta 1927, el año en que Carlos Lindbergh cruzó el Atlántico en un avión. Pues me llamó la atención mucho ese episodio histórico de nuestra historia, y empecé a leer cuanto libro me caía, conseguía yo, y también mientras escribía yo José Trigo, mientras escribía Palinuro, yo seguía alimentándome del imperio y la intervención francesa. De modo que cuando comencé, pues ya tenía yo un gran impulso para hacerlo. Sentí ternura por Maximiliano y por Carlota, porque cayeron aquí en una trampa enorme. Ellos venían con buenas intenciones y cayeron en una trampa enorme, y los abandonaron todos a fin de cuentas. Pero también cierta compasión por Juárez, porque Juárez se enfrentaba a México, un país que apenas acababa de nacer como república, se enfrenta a una gran potencia europea, y triunfa su terquedad, triunfa su decisión, triunfa, y él, cuando ya ve que está perdida la Ciudad de México, en 13 carromatos jalados por bueyes se lleva el archivo de la nación.
O sea, rescata nuestra historia, no quiere que caiga en manos de los franceses y la esconde en una cueva de Torreón, después fue recuperada. Eso es un gran gesto. Y él dijo, no, la República no ha caído, no hay tal restauración de la República. Yo me llevo la presidencia y él siguió siendo presidente todo el tiempo, ¿no? Ahí hay una posición política también en conflicto, el imperio contra la República. Y usted es un hombre también político, con Pues, posiciones muy claras, ¿no? Sí. ¿No le causa conflicto el imperio? Bueno, yo narro la historia del imperio, entonces no me causa ningún conflicto. Es decir, el imperio fue una idea loca, equivocada, una trampa, tuvo su momento de esplendor, sus momentos de esplendor, y luego viene, bueno, no viene, sino que surge inmediatamente la oposición republicana, y la iglesia acaba por abandonar a Maximiliano, los franceses, la legión extranjera acaba por ser retirada, lo dejan solo. Entonces yo hablo más bien del conflicto personal, de la tragedia personal de ellos, de Maximiliano de Galota, ese enorme melodrama. Pero no tengo ternura hacia Eugenio de Montijo, hacia Napoleón III, hacia otras muchas personas que intervinieron en esta trama, ¿no? No tengo conflicto, narro la historia con todo y su gran, enorme fracaso. La verdad a la que podemos acceder a través del discurso literario a veces es más amplia que la verdad que nos enseña el saber histórico. Pues eso parece, sí, yo creo que la novela histórica es un gran rival de la novela en general, y quizás sí se descubran más verdades, ¿sabes? O una verdad más profunda. Eso depende de cada libro en sí, ¿verdad? De cada autor. ¿Cómo lograr que una novela como Noticias del Imperio sea más que la anécdota histórica? Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo y mucha dedicación. Sí, así es. Hay otra etapa interesante también en su vida, que es el trabajo en el exterior, en el Servicio Exterior Mexicano. Hay muchas vivencias, supongo. Sí, primero fui consejero cultural de la Embajada de México en París, y después me nombraron cónsul general en París, que es ya una responsabilidad mucho más grande y mucho más pesada. Y claro que aprendí muchísimas cosas. Pero también mi estadía en Londres de 14 años me enseñó también, aunque es un lugar común decirlo, cuando uno vive en una gran capital europea, se aprende una nueva perspectiva de la historia de su propio país latinoamericano, una nueva perspectiva de la historia de Europa y otra más de la historia de Europa relacionada con Latinoamérica. Entonces vale la pena el exilio por algunos años. El exilio voluntario. Exilio voluntario, si no era ni económico, ni político, ni racial, era un exilio voluntario. Me he dado cuenta de la presencia femenina en sus obras. Es muy fuerte el amor y la mujer, siempre irradiándola. Sí, pues así es la cosa en la vida también. La creatividad de Fernando del Paso. Sí, bueno, pues Estefanía ocupa un lugar muy importante en Palinuro, Eduviges, en José Trigo. Y naturalmente Noticias del Imperio, pues la presencia de Carlota es avasalladora totalmente, pero es que de todos los personajes es el que me inspira más ternura también, por esa locura tan larga de 60 años en la que yo creo pues ella se la pasó soñando con el imperio perdido, y por eso reclama que le den aunque sea 3 metros de tierra de ese imperio, o sea, ser sepultada en México. Y su voz expresa la voz de una loca, sí, pero expresa la voz del amor, del odio, del rencor, de la esperanza, de la desesperanza, de la soledad. Y eso, bueno, cuando menos esa fue mi intención, hacer de Carlota, y la lucidez también incluso, ¿no? Muchas voces. Otra de sus pasiones, la cocina. Así es. La comida. Sí. Bueno, yo tengo 1 o 2 cocineros adentro, así como tengo un político adentro, reprimidos. ¿Por qué reprimo a los cocineros? Porque mi mujer es una maravillosa cocinera y no quiero invadir sus terrenos. Entonces yo creo que yo sería un muy buen cocinero, pero como no lo soy, pues entonces me limito a disfrutar la buena cocina, que no es una limitación, sino al contrario, una expansión, ¿verdad? También disfrutar la comida tiene su dificultad. No cualquiera la disfruta. Bueno, pues no, porque hay que aprenderlo eso desde muy niño. Hay que aprender que si
un ser humano come tal cosa y lo disfruta, pues entonces uno también puede disfrutarlo con un poquito de voluntad, ¿verdad? Yo puedo comer todo lo que puede comer un ser humano. Bueno, no que se esté muriendo de hambre, pero el hambre ha enriquecido la cocina. La paella, el origen, pues sobró un poco de pollo, échenselo al arroz, sobró carne, échensela al arroz. Y muchos platillos se han hecho así, de la pobreza. Y el pobre pues se come toda la hierba comestible que encuentre y se come hasta la última parte de un animal comestible, ¿verdad? Eso va enriqueciendo la cocina. Tiene también afecto por la pintura, por la expresión gráfica. Sí, yo pensé que la pintura era mi vocación, eso cuando era niño y adolescente. Después me di cuenta que no soy tanto pintor como dibujante más bien. Pero, y no es un hobby, para mí es una vocación profunda, pero es la segunda. Es decir, nunca he dejado de escribir para dibujar, pero sí he dejado de dibujar para escribir, porque no tengo tiempo para tanta cosa. La prioridad sigue siendo la literatura. La prioridad sigue siendo la escritura, sí. Y la vida familiar también. Bueno, claro, sí. Que a pesar de ser un hombre público siempre tiene un espacio de intimidad. Ah, bueno, sí, naturalmente, toda la vida, sí. Maestro, hay ciertos momentos donde la literatura parece que florece mejor. Hablo, por ejemplo, de los años 60, 70, donde surgieron grandes obras. Pues eso generalmente sucede porque hay una nueva generación que redescubre al mundo, redescubre las letras, redescubre la historia, el arte, ¿no? En la investigación sobre Maximiliano y Carlota yo me di cuenta que más o menos cada 20 o 25 años había más libros sobre Carlota. Eso quiere decir que había nuevos historiadores que se interesaban en el viejo tema y escribían sobre él haciendo variaciones, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo mismo ocurre con la novela y la poesía. Ahora que toca a Carlota, ¿Carlota es un mito que se reinterpreta a cada nueva generación? Pues no lo sé, pero supongo que sí, los interesados en este episodio surrealista y maravilloso y macabro de la historia de México, pues sí puede haber una nueva interpretación cada vez. En las noticias del Imperio no solamente está la voz de Carlota, y no es lo único importante, también existe esta búsqueda de construir ambientes, construir el castillo de Miramar, por ejemplo, sí. Írselo presentando al lector. Sí, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta va hacia esta fijación por las arquitecturas. Ah, bueno, pues como dibujante la arquitectura me parece una de las creaciones mayores del ser humano también. Y la arquitectura pues es siempre testimonio vivo, pétreo, ¿verdad? Sólido, de las grandes épocas de la humanidad y de las grandes ciudades. Entonces sí me interesa mucho la arquitectura. Y casi sin quererlo, porque me lo han dicho, Carlota vive la mente de Carlota está encerrada en un castillo laberíntico del que no puede salir. Y un castillo que es también una especie de caja de resonancia que potencializa la voz al ir recorriéndolo. Sí, bueno, usted lo ha dicho, sí, y esa fue la intención. Y hubo cosas que resultaron que no fueron intencionales, pero que se dieron en esa cocina del libro. Sabemos que la belleza no se le puede definir, pero se le puede intuir. ¿Cuál es su idea de belleza? ¿Hacia dónde le guía? Pues la intuyo, no la puedo definir, como usted dice. Y en ese sentido también está la idea de justicia. Sí, bueno, la belleza no necesariamente es justa, la ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se puede decir está mal dicho o está mal escrito, no. Eso corresponde a la estética, no a la moral. Nos ha hablado del extensivo trabajo bibliográfico previo a las noticias del Imperio y el enriquecimiento. Previo y durante también, claro. Pero también existe novelas fundamentales en la lectura de la juventud, en la juventud ante la juventud. Sí, no, hay unas cuantas novelas sobre Carlota. Alguien dijo, hay miles. No hay miles, hay muy pocas y no son muy buenas. Pero claro que interviene la formación literaria
Y yo leí muchísimas novelas desde que mis padrinos, mis mentores, José de la Colina y el escritor colombiano Antonio Montaña, me empezaron a guiar en ese universo, en el universo de Gutenberg, ¿verdad? Entonces yo leía grandes novelistas mexicanos, sudamericanos, anglosajones sobre todo, franceses, rusos, etcétera, y bueno, novelistas, cuentistas. Y sí, ya llegué a Noticias del Imperio con una cultura más o menos sólida en ese aspecto. Rulfo también me recomendó muchos libros. La obra de Rulfo es impensable a la hora de analizar el boom latinoamericano, lo que se ha denominado el boom latinoamericano. Sí, sí, así es. Pero también usted tuvo contacto con todos los escritores del boom. Bueno, yo fui muy amigo de Juan Rulfo, muy amigo de Juan José Arriola, y amigo de José Emilio Pacheco, de Carlos Monsiváis, de García Márquez, pues sí, con lo que llamaron el boom, pero yo no soy ni boom, ni crack, ni nada, yo estoy... Usted es Fernando del Paso. Bueno, sí, aparte, creo yo. Nunca me han clasificado dentro de un grupo, ¿no? Sí, es una especie como de satélite que funciona por sí mismo, con sus propias búsquedas estéticas, su propio discurso. Pues eso he procurado. Y eso para mí, vuelvo a la idea, es el mayor ejercicio de la libertad. Ah, bueno, claro, sí, yo he escrito lo que he querido. Los únicos límites a mi libertad me los he impuesto yo mismo. Cuando digo esto está un poco oscuro, esto está un poco largo, esto está demasiado gracioso, en fin, yo me impongo esos límites, por supuesto, porque si no sería libertinaje, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Guadalajara? 20 años. 20 años. Entonces, ¿usted ha visto crecer la FIL? Ah, sí, la fila ya tiene unas proporciones y una importancia magníficas, ¿no? Y aquí se une el doble discurso de la FIL, por llamarlo así, que es la importancia cultural, pero también es la cuestión editorial, ¿no? Dar a conocer otras cosas. Bueno, ¿cómo podría no haber una feria de libros si no acuden las editoriales y los escritores y con ellos los libros, ¿no? Ahora, los gastos que implica pues alquilar un espacio en la FIL, el transporte de los libros de distintas ciudades, especialmente México, pero a veces se han transportado, claro, desde España, desde Madrid, desde Cataluña, pues todo eso implica un gasto que los libreros quieren recuperar y es legítimo el tratar de recuperar ese gasto, entonces también se venden libros. Fernando del Paso parece ser el anfitrión natural de la FIL de Guadalajara. Cuando uno piensa en un escritor en Guadalajara, piensa en Fernando del Paso. Gracias, sí. Creo que los grandes escritores lo primero que hacen es preguntar por usted. Sí. Y lo toman siempre como referente, sus opiniones son muy importantes. Pero usted se maneja al margen también. Bueno, me he mantenido un poco al margen porque me resulta agotador vivir aquí en Guadalajara durante la feria. No solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores, donde se me invitaba a demasiadas cosas y mucha gente pues tenía el deseo de verme, entonces me considero un poco apartado para no fatigarme. Pero acuérdese, quiero recordar que yo soy miembro de la Universidad de Guadalajara y por lo tanto la feria, yo comparto el orgullo de la feria. Y en esta línea también deberíamos preguntarle ¿cómo ve a la feria en el futuro? Porque hemos visto que va creciendo, que va siempre hacia cosas mejores. Bueno, pues ha crecido mucho, pero no creo que crezca demasiado, ¿no? Es decir, los lugares están acotados, no son los espacios, pues, ¿no? Y no se puede hacer más, a menos que algunas actividades se acorten. No sé, eso es muy complicado. Yo por fortuna no formo parte de la organización y la administración de la feria. Otra de las importancias de esta feria sin duda es para el idioma español, que es la feria más grande sí. de la lengua castellana. Y usted también tiene gran amor por el lenguaje. Ah, claro, sí. Pero también domina otros. Bueno, el inglés y el francés. Y otros pues los leo, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque efectivamente es la más distinguida feria, bueno, me repito, la más importante del mundo, ya que la de Frankfurt es una feria más bien de negocios,
para libreros y editores. Y esta tiene otras características, vienen editores, vienen libreros, hay negociaciones aquí también, pero está abierta al público y es visitada por más de 500,000 de personas cada año. Aparte de que deja una derrama económica muy importante a Guadalajara en hoteles, taxis, restaurantes, etcétera. Ahora que hablamos del español, muchas veces se insiste en que hay lenguas que están muriendo, pero dentro del mismo español el lenguaje se va perdiendo. Yo no considero que se vaya perdiendo de ninguna manera. El español ya le ha quitado el segundo lugar en el mundo al francés en lengua de comunicación internacional. Lo tenemos después del inglés. Y está enriquecido, por ejemplo, con 70,000 mexicanismos. Aparte no sé cuántos cubanismos, argentinismos, venezolanismos haya, pero aquí hay 70,000 mexicanismos que consisten no solo en palabras no españolas, sino en el uso de palabras españolas en otro sentido, como es afinar, que decimos afinar un motor. En otros países afinar solo los instrumentos de música. Es un ejemplo entre miles, ¿no? ¿Alguna vez has sentido ganas de escribir en otro idioma que no sea el español? Pues no, en realidad no. El español sigue suscitándole el mismo amor y el mismo... Pues sí, y mientras más lo escribo, más todavía, ¿no? Claro que sí. La lengua de Castilla. Me gusta más llamarlo castellano que español. Castellano. Sí, porque se consideran como lenguas españolas también el éuskaro, el catalán, el gallego, el asturiano, el valenciano, etcétera. ¿Cuál es su visión sobre la situación del México actual? Pues es un desastre en nuestro pobre México, sí. Un desastre desde el punto de vista de educación, economía y de violencia, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que la violencia la empezamos a generar hace muchos siglos en vista a causa de una discriminación social, económica y racial que arrastramos desde la colonia y la independencia, y antes también. ¿La literatura es fundamental para la educación? Pues no, más bien yo creo que la educación es fundamental para la literatura. Y después para una educación superior, bueno, pues sí, claro, ¿verdad? Muchas veces se insiste que la literatura es una especie de lujo. No, es una flor, es simplemente da muchas flores que alegran la vida, que alegran el jardín, pero no es un lujo. Bueno, los libros están muy caros, ese es un gran problema, eso sí. Cuando un libro cuesta más que un par de zapatos, la gente compra un par de zapatos y no compra un libro. En ese sentido, sí es un lujo. Pero en la producción en que haya escritores que se dediquen a eso, no, yo le decía que si hay algo, hay muchas cosas que distinguen al hombre animal del resto de los animales. La principal es el lenguaje, sin duda alguna. La literatura es lenguaje. Sus obras son de una vitalidad indiscutible, pero usted también es un hombre muy vital, preocupado siempre por la vida. Bueno, ya tengo casi 78 años. He tenido lo que llaman los españoles muchos achuchones, o sea, problemas físicos, problemas que me han llevado a las puertas de la muerte, pero pues los he sobrevivido por fortuna. Con la edad la visión de las cosas cambia. Sí, uno madura, indudablemente uno madura y ve las cosas un poco distintas. No necesariamente más pesimista, no necesariamente. ¿Hay alguna cuestión del pasado que ahora vea especialmente distinto? Pues lo que pasa es que esa visión que tiene del pasado, la memoria, va cambiando tan lentamente como cambia el físico de uno. Uno se ve en el espejo igual que ayer e igual que mañana. Y sin embargo la cara y todo va cambiando. Y la memoria yo creo que también es así, uno empieza a ver las cosas distinto, pero es tan paulatino el cambio que no es perceptible, no es drástico, pues, no es drástico. Ayer pensaba así, o hace 10 años pensaba así, y ahora pienso así, no. Cuando reviso... Perdón. Cuando reviso mi obra periodística, veo algunas cosas que escribí hace 20, 30 años o más,
Y digo, no, ya no estoy completamente de acuerdo con eso. Pero no me arrepiento porque me respeto a lo que fui hace 20 o 30 años. Si yo pensaba así, bueno, mis respetos, si se acabó, ahora ya no pienso así, ¿me explico? Pues yo me lo quisiera imaginar cómo era Fernando del Paso en 1964, 63, todavía escribiendo José Trigo, sí. Todavía sin un gran nombre, buscando quién lo publicara, y ahora todo mundo queremos estar cerca de usted. Sí. Bueno, estaba yo efectivamente escribiendo José Trigo y trabajando en una agencia de publicidad como copywriter, es el argot que se usa para la gente que escribe textos para publicidad, y después pasé a creativo, el que crea comerciales, el que se imagina lo que se va a ver, no solamente lo que se dice. De modo que yo sacrificaba los fines de semana o escribía hasta las 11 o 12 de la noche o leía para poder hacer las dos cosas. No busqué quien publicara José Trigo porque Juan Rulfo organizó una cena con Arnaldo, el doctor Arnaldo Filarreynal, quien entonces era director del fondo, y llevé unos fragmentos para leer y Orfila me dijo, lo publico ya. El libro José Trigo se empezó a imprimir antes de que yo lo acabara. Yo estaba escribiendo una parte todavía y ya estaba yo corrigiendo pruebas. Así que de hecho no busqué, por fortuna. Fue un escritor afortunado. Muy afortunado, sí. Y ahí juega sin duda un papel importante la casualidad. La casualidad y la causalidad también, sí. Claro, sí, esa oportunidad sin una obra escrita no se hubiese aprovechado. Claro, claro. Maestro, es un placer. Lo que quisiera agregar es que siempre he tenido el apoyo incondicional de mi esposa Socorro y de mis hijos, el que ya falleció, Fernando, y después de Alejandro, Adriana y Paulina. Un apoyo inmenso siempre. Es un verdadero gusto platicar con un hombre que no pierde la proporción. Creo que sabe de la responsabilidad de su nombre en la literatura, pero tampoco se olvida de esta parte familiar. Ah, no, nunca. Gracias a ustedes. Gracias por este tiempo. Sí. Para nosotros ha sido un placer saludarlo después de este merecidísimo homenaje donde lo vimos muy conmovido. Sí. Y creo que esos homenajes se le van a quedar por siempre en la memoria. Ah, claro que sí. Nosotros hacemos lo posible porque mucha gente lo conozca, porque sin duda su literatura tiene una validez y una actualidad que muy pocos escritores logran. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y esta es la cuarta. El diseño general fue el del ilustrador Alejandro Magallanes, pero también intervinieron un dibujante que se llama el doctor Alderete y Manuel Monroy. Yo estoy muy contento con esta edición. Un libro que es una joya por todo lo que representa. Pues supongo yo, no sé. ¿Qué le han parecido estos homenajes? Bueno, me han halagado mucho, por supuesto, ¿no? Claro que me halagan, me honran. Y bueno, para mí es el homenaje a mi Carlota, no a la Carlota que existió, de verdad, porque son dos cosas distintas, ¿no? Yo recojo el personaje histórico y lo recreo según mi fantasía. Guadalajara lo ha acogido como su casa. En Guadalajara me ha adoptado y yo me he adaptado y me han apapachado también mucho. ¿Y la Ciudad de México? Pues es la ciudad que más quiero en el mundo, a pesar de sus características un poco agresivas, pero yo nací ahí en la colonia Roma, en la calle de Orizaba 150. No podemos también olvidar su formación y su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, estudié el bachillerato en San Ildefonso, el bachillerato de Ciencias Biológicas. Ahí conocí a la que es mi esposa desde hace 55 años, Socorro, y quería yo ser médico, pero me di cuenta que no podía casarme y estudiar al mismo tiempo, entonces me fui a la escuela de economía, me interesaba mucho la economía, aparte de las ciencias biológicas, y a los 2 años yo estaba en publicidad, digamos, percibiendo el salario de un economista, entonces dejé la escuela de economía.
3 novelas nos ha entregado que son fundamentales, 4 son las de su obra, pero creo que con 3 Sí. ha logrado apropiarse de México. Me refiero a José Trigo, El Palinuro de México y Noticias del Imperio. Pues no sé si apropiarme propiamente, sea propio decirlo, pero pues creo que demuestran mi gran amor por el país en que nací, sin patrioterismos. Hoy me embarga la tristeza porque este país está cayendo a pedazos. Hablaba de apropiarse porque creo que Fernando del Paso ha construido un imperio de palabras. Bueno, si usted lo llama así, pues le agradezco su elogio. El país, dice, se cae a pedazos. Sí. Y la literatura siempre es una puerta. José Trigo. Pero también en los otros 2 libros, nada más que ahí ya no me esmeré en jugar con el lenguaje, sino me esmeré en jugar con las imágenes. Maestro, pero también es usted un gran poeta. Bueno, soy poeta, no soy, sí, soy grande, pero soy poeta. Yo traigo aquí unos versos suyos. Tu carne niña, nada tienen de seda, no la tocó el relámpago. Sí, le gusta la frase. Bueno, pues qué bueno. Sí, yo creo que, bueno, publiqué en el Fondo de Cultura Económica un libro de poemas que se llama Poemas y espero escribir un poco más de poesía. La poesía sigue siendo una búsqueda. La poesía, pues y la prosa también, todas son búsquedas, ¿no? Cuando uno se sienta a escribir, uno no sabe lo que va a encontrar, generalmente. Aunque hay ideas preconcebidas, a veces se rumian en la cabeza mucho tiempo, entonces escriben con mucha facilidad, pero no siempre sucede así. Uno a veces enfrenta la hoja en blanco y no sabe exactamente qué va a decir. Maestro del Paso, ¿continúa escribiendo? ¿Tiene algún proyecto así en puerta? Bueno, el año pasado, hace un año, se presentó en... Buenas tardes, maestro Fernando del Paso. Muy buenas tardes. Es un honor para Proyecto Grado Cero estar conversando con usted en Guadalajara. Para mí también lo es. En el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, donde le han rendido un merecido homenaje. Muchas gracias. Y se están celebrando 25 años de aquellas Noticias del Imperio. En efecto, para celebrar estos 25 años, el Fondo de Cultura Económica hizo una edición conmemorativa que tiene la particularidad maravillosa de, es un solo libro con 4 portadas distintas. Este es uno, esta es otra portada, esta es una tercera. Y una ventana de esperanza. Pues yo creo que sí, porque son las artes, es el lenguaje y el pensamiento, la distinción mayor que hay entre el hombre como animal y el resto de los animales, es la principal. Y con el lenguaje, pues la fantasía. Entonces yo creo que eso habrá de perdurar, de existir mientras exista el hombre y exista la esperanza. El hombre es un ser que imagina, pero también es un ser que recuerda. Bueno, la memoria es fundamental, claro. Ahí tiene usted a Marcel Proust con el En busca del tiempo perdido. Uno siempre, en cierto modo, anda en busca del tiempo perdido. O sea, el tiempo que se perdió, que ya no regresa nunca. ¿El lenguaje en su obra es un elemento de la sensualidad? Pues yo creo que sí, particularmente en José Trigo, donde me esmeré en enriquecer el libro con vocablos actuales, antiguos, españoles, castizos, nahuatlismos y aztequismos, mexicanismos urbanos, mexicanismos rurales y toda clase de dichos. Entonces sí, tiene un aspecto muy lúdico.